Buenos días, amigos y hermanos. Bendiciones para el día de hoy. ¿De qué mejor hablar sino del reino de los cielos? Pues este reino es la médula espinal de las buenas nuevas de salvación y aparece nada más y nada menos que en la predicación de Jesús y los apóstoles, pues fue parte central de su mensaje y en donde centraron su esfuerzo y trabajo en la proclamación del Evangelio del reino de los cielos, al que también se alude como el reino de Dios. Veamos cómo se hace referencia a este reino en las primeras palabras de la predicación de Jesucristo que leemos en Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este mismo fue el mensaje que predicó Juan el Bautista, precursor de Jesús, cuando estuvo preparando y allanando el camino. Sepamos que en el reino de los cielos o reino de Dios existen misterios velados. Preguntémonos por qué si no habló Jesús en parábolas. Y él mismo responde en Mateo 13:11. Él respondiendo dijo: porque a vosotros ha sido dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les ha sido dado. Entonces vemos como a los hijos sí les es dado conocer los misterios del reino. Gloria a Dios. Ahora empecemos a clarificar un poco de lo que se trata el reino de los cielos. Primero veamos las cualidades necesarias para entrar y pertenecer a dicho reino. Leamos unos textos que nos hablan acerca de ello. En Mateo 5:3, bienaventurados los pobres de espíritu, los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Marcos 10:24, y los discípulos se espantaron de sus palabras, mas Jesús respondiendo les volvió a decir: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Mateo 13:44. También el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en un campo, el cual hallado el hombre lo encubre y de gozo por él va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Recapitulando, para entrar en el reino de Dios se requiere no ser orgulloso, sino humilde, no confiar en las riquezas, sino en el Dios vivo. Después dejar todo y ponerlo al servicio y disposición para adquirir el poder estar en dicho reino de Dios. Ahora leamos otros dos textos más. Mateo 13:45. Asimismo el reino de los cielos es semejante a un hombre tratante que busca buenas perlas, y cuando encontró una perla de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Mateo 13:52. Y les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Vemos como también aquellos que andan buscando la llave del espíritu y la sabiduría, una vez que llegan y encuentran la puerta del reino de los cielos y la llave de su sabiduría, la utilizan sin demora y dejan todo para centrarse y vivir en este reino, convirtiéndolo en su gran tesoro. Ahora trataremos el crecimiento del reino de los cielos en lo que afecta al pueblo y a todo lo que compone este reino, leyendo Mateo 13:31. Otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que tomándolo alguno lo sembró en el campo, el cual en verdad es más pequeño que todas las semillas, pero una vez que crecida es la mayor de las hortalizas y se convierte en un árbol, de tal modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Entonces el reino de Dios en su comienzo aparenta ser casi nada, y de ser minúsculo nos advierte que crecerá mucho a lo largo del tiempo, y muchos hijos vendrán y buscarán cobijarse en este reino. Otro aspecto importante es el que este reino ya fue instaurado cuando vino Jesucristo, estando vigente desde entonces, según leemos en Mateo 12:28. Y si por el Espíritu de Dios yo echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Así que no puede haber duda, ya se instauró y ahora está en el proceso de crecimiento hasta que llegue el tiempo de la siega, y esto será cuando regrese a reinar el Señor Jesucristo. Ahora conozcamos quiénes y qué gentes formarán parte y entrarán en el reino de Dios, leyendo Mateo 8:11. Yo os digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se reclinarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de lo más afuera. Allí será el llanto y el crujido de dientes.
vemos que sufrirá que entrarán gentes del oriente y occidente al reino de Dios de Israel. Es decir, vendrán y entrarán de todo lugar, y esto al tiempo que muchos del linaje de Israel que hicieron oídos sordos al llamado fueron echados fuera. Entendamos ahora otro requisito principal del reino, que forma parte del fundamento y del tronco que sustenta y da forma a este reino de Dios. Leyendo Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas, y complementado con Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces un requisito principal del reino de Dios es buscar y aplicar su justicia para que pueda florecer la paz y el gozo dentro de él. Y toda esta justicia, paz y gozo son gracias al accionar del Todopoderoso Dios a través de su Espíritu Santo. Aleluya. Conozcamos ahora acerca de la naturaleza del eterno Dios según Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorar en espíritu y verdad. En la misma dirección recordemos el inicio de la oración Padre nuestro que estás en los cielos, como también atestigua Isaías 66:1. Así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me edificaréis? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Entonces el Padre Celestial es espíritu y mora o está en los cielos, donde está el aire, los vientos o espíritus. Es por esto que el ámbito o lugar principal que tenemos que tener presente en este reino de los cielos es precisamente esta parte celestial que engloba todo lo que tiene que ver con él y los espíritus que después también afectan y actúan sobre lo físico y terrenal. Recordemos de la incesante batalla del espíritu y la carne, batalla que se da dentro nuestro, pero que con el poder del Espíritu Santo de Dios nos capacita para vencer a la carne y que así reine el Espíritu Santo en nuestras vidas y se establezca el reino de Dios y su justicia en ellas. Por lo que aparece otro requisito para entrar al reino, el de nacer de nuevo, naciendo del Espíritu según Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Y lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y aquí lo dice bien clarito, para ver el reino de Dios hay que nacer del Espíritu Santo de Dios y ser transformado en hijo de Dios, bendito sea su nombre. Entonces, ¿dónde está este reino de los cielos? Y se nos responde en Lucas 17:21. Ni hagan caso cuando dirán, él aquí o él allí, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros, y otras traducciones dicen dentro de vosotros. Y es que donde esté el Espíritu de Dios, donde esté Jesucristo y su justicia, allí estará el reino de Dios. Aunque de momento en la tierra este reino aún no se halle de forma plena o completa, sino hasta su regreso con la restauración de todas las cosas. Hasta entonces nosotros somos los encargados que tenemos que acercar este reino mediante el ejercitar la justicia y el proclamar el evangelio del reino de Dios. E igual que dice la oración del Padre nuestro, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, pues haciendo su voluntad bajamos y extendemos el reino de los cielos hasta aquí en la tierra. Tristemente, hace unos 2000 años pasó que por la desobediencia y prevaricación de los dirigentes y gobernantes de Israel les fue quitado el gobierno del reino que les había sido otorgado para que practicasen justicia, y poco después la nación de Israel fue esparcida entre las naciones. De forma que el Señor está rehaciendo de nuevo este reino de Dios asentado y fundamentado en la justicia, la verdad y la misericordia bajo el gobierno de su Hijo amado Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, para terminar, veamos acerca de esto en una última parábola para que nos ayude a entender que entre la primera venida y el regreso de nuestro Señor Jesucristo van a crecer juntos tanto el trigo como la cizaña, es decir, el reino de Dios y el reino de las tinieblas, según describe en Mateo 13:24.
Otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que siembra buena semilla en su campo, pero al dormir los hombres vino su enemigo y sobresembró unas cizañas en medio del trigo y se fue. Y cuando brotó el tallo y dio fruto, entonces aparecieron también las cizañas. Y acercándose los siervos del padre de familia le dijeron: Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Dónde pues vienen estas cizañas? Y les dijo: algún enemigo hizo esto. Le dicen los siervos: ¿quieres pues que vayamos y las recojamos? Pero él les dice: no sea que recogiendo las cizañas arranquéis con ellas el trigo. Dejad crecer juntamente el uno con el otro hasta la siega. Y en el tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero las cizañas y atadlas en manojos para quemarlas, pero el trigo reunidlo en mi granero. El texto deja claro que en el campo del Señor, debido a que los hombres, los siervos del Señor, se duermen y no están velando y atentos, sucedió y sucede que el enemigo sembró y siembra cizaña, y ésta va creciendo junto al trigo, representando el trigo a los hijos del reino, y es por ellos que el Señor no arranca la cizaña antes de hora, pues será en el tiempo de la siega donde se verá la diferencia entre el trigo y la cizaña, y cuando se sacará la cizaña y será echada al fuego, y los buenos quedarán en el reino del Dios eterno. ¡Oh, aleluya! Que Dios nos guarde y proteja grandemente, bendiciéndonos con sus riquezas espirituales, en el nombre de Jesús. Amén. A Él sea el imperio, la gloria, honor, el poder, alabanza y sabiduría por los siglos de los siglos. Amén y amén.